Bueno, hemos anunciado nuestro mensaje, nuestro tema. Jesús es nuestro sanador. Lo declaramos en el nombre del Señor. Jesús es nuestro sanador. Y vamos a leer la palabra de Dios en Éxodo capítulo 26. Y voy a tratar de explicarles un poco sobre este versículo y llevarles a lo que yo titulo acá en mis notas, a la prolongación de la promesa hecha por el Señor, es decir, por Jehová en el Antiguo Testamento, y que esto se prolonga en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y aún más se prolonga porque lo dispuso en manos de la iglesia, en manos de nosotros como iglesia. En el nombre del Señor y con su ayuda buscaré explicarles y entusiasmarles en la presencia de Dios respecto a ello. Dice así la palabra de Dios en Éxodo 15:26. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Buscaré en el transcurso llamar su atención a esas condiciones, por lo menos señalarlas, no abordarlas. Y para iniciar, expreso lo siguiente: hablar de que Dios sana a veces se torna complicado en vista de que tantas veces se ha orado para que Dios sane al enfermo y no ocurrió como lo esperábamos o deseábamos. Hace tiempo falleció un hermano en la iglesia anterior. Yo era el que presidía los cantos, habían confiado eso en mí en la iglesia. Y yo me volvía, ¿verdad?, un poquito así, loco, como dicen. Entusiasmado, agarraba un coro y a la media hora terminaban los cantos, o sea, media hora de, ¿verdad? Y había uno que me encantaba cantarlo. Y el coro dice: Dios está aquí, pide lo que quieras. Jesús está aquí, pide lo que quieras. Jesús está aquí, pide lo que quieras. Él tiene poder, Él te lo dará. Jesús está aquí, aleluya, pide lo que quieras. Todos nosotros por la fe nos acercamos, Cristo, a ti, aunque tu rostro no se ve. Sabemos que tú estás aquí. Todos nosotros por la fe nos acercamos, Cristo, a ti, aunque tu rostro no se ve. Sabemos que tú estás aquí. Jesús está aquí, pide lo que quieras. Jesús está aquí, pide lo que quieras. Él tiene poder, Él te lo dará. Jesús está aquí, aleluya, pide lo que quieras. Bueno, mi voz estaba mejor, ¿verdad? Entonces una hermana, y lo digo con mucho cuidado,
Ya no canto eso, dijo. Porque Dios no sanó a mi hijo. Cuando yo oí eso, en verdad, sentí pena en mi alma porque desde el púlpito principal habíamos orado, animábamos a la iglesia a orar por él, pero ese fue el resultado. Entonces no ocurrió lo que esperábamos o deseábamos. Obviamos algunas conclusiones necesarias cuando se trata de orar por los enfermos. Y estas pueden ser, entre otras, para no suceder lo que estamos pidiendo. Algunos buscan sanidad antes que salvación. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor sanó al cojo que llevaron? Fíjense cómo comenzó el Señor: tus pecados te son perdonados. Para el Señor lo valioso y lo más importante en la vida de las personas es su salvación. Después dijo: levántate y anda. Después de perdonar sus pecados. Entonces algunos buscan sanidad antes que salvación. Otros buscan sanidad con propósitos equivocados. También por estar en desobediencia a Dios no hay respuesta. Y otros por la incredulidad. Además, por falta de fe. Entonces, estas pueden ser algunas situaciones para impedir que la oración por sanidad tenga respuesta. Pero entre todo, lo más importante de esto es ignorar que Dios es soberano. Nosotros tenemos de parte de Dios el privilegio de orar unos por los otros. Y podemos orar por los enfermos porque así dice el Señor, que oremos por los enfermos. Pero no somos nosotros los que producimos el milagro, sino es Dios. Nosotros nada más oramos. Estuve en un funeral de una hermana que falleció semanas antes, aquí detrás de este púlpito, dio el testimonio de su milagro, de su sanidad. Nosotros nos gozamos al escuchar el testimonio. Ella sabía la delicadeza del caso y cómo Dios la había tratado. Pero como a la semana o las 2 semanas, ella falleció. Estando en el funeral, uno de sus familiares se me quedó viendo y así hizo. Yo entendí que me estaba hablando del testimonio y que ahora ella estaba en esa condición. No recuerdo si le hice yo así. O sea, nosotros no teníamos la responsabilidad. Hicimos lo que nos toca y a ella lo que le correspondía, magnificar al Señor. Y yo a esta hora le puedo decir que ella está en el mejor lugar que el Señor fue a preparar. Ella ya no sufre, ella ya no está pasando por las situaciones adversas de la vida. Ella está refugiada absolutamente en la presencia del Señor. Y para allá vamos todos los que estamos acá y los que están en línea con nosotros. Ahora, por el sacrificio de Cristo en la cruz y porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, es que podemos acercarnos confiadamente a Él e impulsar nuestras oraciones por el que padece de alguna enfermedad, no importa si ésta sea grave o no lo es. Es válido lo que digo a continuación. Mi mensaje de hoy no busca presentar la teología de la sanidad divina, porque hay mucho que decir sobre la teología de la sanidad divina, pero sí referirles que de parte del Señor hay una propuesta. Y la propuesta es de sanar todas nuestras enfermedades. Esa es la propuesta de Él para nosotros.
Pero sobre todo, y esto es lo más importante, darnos vida y vida en abundancia. Ciertamente esta escritura la aplicamos para el presente y creo que no estamos equivocados. Porque nos recetamos, como dicen, o nos aplicamos mejor. ¿Ya acaso no ha leído que el Señor nos ha dado vida y vida en abundancia? Yo digo que sí. Y nos lo dicen cuando estamos deprimidos, nos lo dicen cuando estamos angustiados, nos lo dicen cuando se sabe que estamos pasando por alguna situación adversa que como que nos enjuta, como que nos reduce y que la alegría se nos fue. Y yo creo que es válido que nos lo digan y que lo digamos, que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Pero esto hay que transferirlo de aquí hacia arriba, porque no puede estacionarlo aquí. Sí, disfrutemos la vida que Dios nos da aquí, pero vea que su vida está escondida con Cristo en Dios, dice el apóstol Pablo. Su vida y mi vida está escondida con Cristo en Dios. Eso es lo fundamental a esta hora. Pero vamos a considerar que la sanidad es una promesa del Señor para su pueblo. Él habló en primera persona de que Él iba a sanar, o Él sería el sanador de su pueblo. Pero vea usted en qué contexto debemos de ubicar esa promesa. Él había hecho un pacto con Abraham y le había dicho que él sería padre de multitudes. Y estaba apuntando hacia nosotros. Porque nosotros en la fe somos hijos de Abraham. Jesús es descendiente de Abraham y Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Él nos compró con su sangre preciosa. Entonces el plan de Dios para su pueblo era precisamente hacerlo numeroso. Y una de las tragedias que ocasionó el pecado es la enfermedad. Y entonces Dios se pone por delante con aquello que ha hecho como promesa y le dice a su pueblo: yo quiero asegurarles y garantizarles que ustedes se van a multiplicar, ustedes serán una nación inmensa. Y aquello que puede ocasionarles muerte, llamémosle por un momento la enfermedad, quiero decirles que yo la voy a evitar para ustedes. Y les declaro que yo soy su sanador. Ahora, hay cosas de Dios que nosotros las admiramos, las agradecemos. Y es por lo siguiente esto. El contexto en el que está diciendo el Señor: yo voy a ser vuestro sanador. Fíjese que acaba de murmurar el pueblo contra Moisés. ¿Por qué murmuró? Porque llegaron a un lugar y quisieron tomar agua y las aguas estaban amargas. El lugar se llamaba Mara. Y entonces el pueblo dice: mira, acabamos de salir y mira con lo que estamos aquí con agua amarga. Tan pronto olvidamos lo que acaba Dios de hacer. Dios acaba de abrir el Mar Rojo, los acaba de introducir, sacar desde Egipto, llevarlos paso a paso. Tan pronto han olvidado la gracia, la misericordia de Dios, y ahora por un vaso con agua que no les satisface están diciendo palabras gruesas, fuertes contra el siervo de Dios, que equivale en este caso contra Dios. El pueblo murmuró. Pero vea a Dios. Moisés toma ese tronco, arrójalo a las aguas allí. Y con ese tronco que metió en las aguas, se endulzaron las aguas.
Y ahora en ese contexto el Señor les dice, yo voy a ser vuestro sanador, así como estas aguas han sido curadas, yo voy a curarlos a ustedes. Al asomarse cualquier enfermedad, deben de saber que así como curé las aguas amargas, yo voy a curarlos a ustedes, porque yo soy vuestro sanador. Y yo quiero que a esta hora, independientemente de cómo sea la condición, el estado, abracemos en fe que Él es nuestro sanador a esta hora, que Él es nuestro sanador a esta hora, en el nombre de Jesús. Pero Dios les dio mandamientos acompañándolo de la promesa referida. Todavía no están los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos fueron dados en el monte Sinaí. Ellos estaban apenas transitando, no habían llegado a ese espacio, a esa montaña. Pero Dios se está anticipando y les dice: si ustedes guardan mis preceptos, si ustedes oyen atentamente mi voz, si hacen lo recto delante de mis ojos y se dan oído a mis mandamientos y guardan sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Estas son a veces las cosas que no observamos. Nosotros queremos las cosas de Dios, pero sin condición. Dejemos que la soberanía de Dios obre. Y si en desobediencia estamos y así nos quiere bendecir, es su soberanía. Pero eso no quiere decir que Él está contento con nosotros. Sí nos bendice por misericordia. Pero hay algo que debemos de cambiar y de corregir en la vida. Y no podemos obviar esa responsabilidad. Vamos a orar y seguiremos orando. Pero tanto el que ora como por quien se ora debe de examinar por un momento cómo es su estado, su relación con Dios, cómo es su comunión con Él. Y sería bueno hacer un alto y decir: Señor, yo estoy pidiendo por mí y por mi bienestar y sé que lo harás. Perdóname por esto que no te ha agradado de mí. Eso es válido y eso es importante y es una necesidad. Ahora, llegaron a las aguas de Elín. ¿Cómo cambió todo? Agua amarga, pero ahora están en las 12 fuentes de Elín, con un agua fresca. Y vea cómo Dios en el trayecto y en el camino los bendijo. Ahora, el pueblo tenía conocimiento de las enfermedades que envió a los egipcios. El pueblo no está ignorando. Entonces viene el Señor y dice: ninguna de esas enfermedades les va a llegar a ustedes. Desde ahí comienza la sanidad, evitando la enfermedad. Amén. La enfermedad no ha tocado, ya el Señor nos ha sanado, evitándola. Yo no voy a permitir que las enfermedades que envié a los egipcios le golpee a ustedes. Ahora hay referencias sobre el cumplimiento de que Él fue y sería su sanador, segundo de Crónicas 30:20. Y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Salmo 107, 19 y 20. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Isaías 57, 18. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Jeremías 17, 14. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Jeremías 33, 6. He aquí
que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Esta es la palabra de Dios. Y podemos ir a la palabra de Dios, sustraer esta palabra y ponerla delante del Señor y orar con estas palabras. ¿Cómo podríamos orar? Jeremías 17:14, podríamos decirlo así. Señor, por tu nombre yo soy sano de toda enfermedad. Me has salvado, por eso soy salvo. Y tú eres la razón de mi alabanza. Ese es un ejemplo de cómo orar con la palabra de Dios. Nosotros por lo general oramos la palabra de Dios: sáname, oh Jehová, y seré sano, y está bien. Pero ahora nosotros lo decimos de otra manera. Y eso ya es una oración confirmando esta escritura. En segundo lugar, vamos al alcance sanador del Señor, que es prolongable. Allá le dijo al pueblo, y en algún momento bien podría decirse: bueno, ya esto ya finalizó, hemos cumplido con el pueblo, ya están dentro de la tierra prometida, ya se distribuyó todo, así que misión cumplida. No estaba cumplida la misión. Había un mundo por delante, y hay un mundo por delante al que Dios ama. Nos ama hoy y ama a los que están por nacer. ¿Cuántos lo saben? Él nos ama a todos. Entonces, prolonga esta promesa sanadora. Y esto sucede por el sacrificio del Señor en la cruz. Isaías 53:5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas, o por su llaga, fuimos nosotros curados. Aquí está hablando de dos sanidades: sanidad espiritual y sanidad física. Cuando menciona que cargó con nuestras enfermedades y nuestros dolores, habla de las consecuencias del pecado, porque la enfermedad es consecuencia del pecado. Y aquí, como dije, la teología de la sanidad divina es tan amplia, y hay momentos en que esto que acabo de mencionar puede traernos un poquito de confusión. Los judíos afirmaban que toda enfermedad que caía o venía o afectaba el cuerpo es porque éste estaba en pecado. Dice: mire, fíjate que fulano está enfermo, está en pecado. Y eso, hermanos, llegó a la teología nuestra. Y entonces decíamos: no, ¿cómo va a creer? Está en pecado. No, vamos al origen. Es por el pecado de nuestros primeros padres, que ahí se escribió la sentencia de la enfermedad para la raza humana. Y está el Señor aquí sometiendo a la maldición del pecado en la cruz del Calvario. Y eso es algo que debemos de abrazar y creer, que por su llaga somos nosotros curados. Y lo podemos referir porque esto, hermanos, se mencionó ya en el Nuevo Testamento. En la sinagoga de Nazaret, el Señor aplicó la lectura del libro de Isaías como una escritura cumplida en él, y fueron las siguientes: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable. Ahora, cuando nosotros vamos ya viendo el proceso, ahí está globalizado.
El Señor es nuestro sanador. Ahora, esto se aplica directamente en el que está bajo esa condición, es decir, está padeciendo una enfermedad. Y puede inmediatamente él asumir y declarar y confesar: tú eres mi sanador, por tu llaga yo soy curado. Podemos decirlo y expresarlo. Y esa es la parte que nos toca. El resultado reside en Dios. Y nadie debe de frustrarse porque dice: mire, ya llevo 20 ayunos y nada. Hermano, por favor, no reclame lo que usted hace para usted mismo en la presencia de Dios. Suavice. Suavice su lenguaje. Mire, yo ahí no sé. No, hermano, por favor. ¿Y yo qué? Hermano, por favor. Justos no habemos. Buenos no habemos. Bueno solo Dios. No me llamen bueno, dijo Jesús. Bueno solo es Dios. Y eso es muy importante. En la sinagoga de Nazaret, entonces él aplicó esta escritura y dijo: hoy se ha cumplido esta escritura en mí. Ahora el apóstol Pedro, con los días, dijo del Señor: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, desde el bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole un madero. La oración, el nosotros somos testigos. Él lo dijo entre muchas vivencias. Él vio con sus propios ojos cómo Jesús operó sanidades extraordinarias, pero tuvo una experiencia muy familiar, la que tuvo en su propia casa, cuando el Señor sanó de una fuerte fiebre a su suegra. ¿Recuerdan? Jesús fue a la casa de Pedro y en la casa de Pedro vivía su suegra. Permitámoslo nosotros también. Y esta estaba enferma, con una fiebre alta. La presencia de Jesús cambió la historia. La sanó, y dice el texto bíblico, e inmediatamente se levantó y fue a hacerles un cafecito para Jesús y su yerno. Él fue testigo y experimentó, por decirlo así, en carne propia. Y ya en su primera carta dijo: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Está trayendo lo escrito de Isaías, está aplicando esa escritura: y por sus heridas fuisteis sanados. Además, en primera de Pedro 2:24, él dijo: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, hermanos, se prolongó. Allá dijo: yo soy Jehová vuestro sanador. Ahora Jesús asume esa posición y la ejecutó cuando estuvo en la tierra. Hay tantos milagros escritos, pero Juan dijo: no se ha escrito todo lo que Jesús hizo, porque si esto se hubiese intentado, no cabrían tantos libros, dijo, ¿verdad? O sea, lo extraordinario de lo que Jesús funcionó e hizo. Pero Él se fue. Él se fue. Y lo que continuó tiene gran significado, y es lo siguiente: por la facultad que el Señor dio a su iglesia como mandamiento. No se olvidó de que la enfermedad iba a ser algo que iba a estar golpeando el cuerpo a través del tiempo.
Y entonces Él le dijo a la iglesia, San Marcos 16, 17, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, dijo el Señor. Se lo está atribuyendo a la iglesia. Significa que ustedes, todos podemos operar en esta palabra dada por Jesús, porque nosotros somos la iglesia. Usted puede levantar sus manos donde se encuentre y decir: Señor, esto está aconteciendo, mas en tu nombre yo declaro sanidad para sus cuerpos, porque en usted reside la autoridad dada por Jesús. Podemos hacerlo, es nuestra parte, es lo que nos toca, lo demás es de Dios. Va a llegar el día, según el libro de Apocalipsis, pensé que tenía aquí la cita, cuando, hermanos, ya no habrá enfermedad, porque las primeras cosas pasaron. Ya no habrá enfermedad. Ahora sí existe la enfermedad y viene y se muestra de diferentes maneras. Entonces, como iglesia, como creyente, ahora voy a hacer un paréntesis importante. El Espíritu Santo, en los dones que da, se encuentran los dones de milagros y de sanidad. Ya en este caso es asumiendo su presencia. Jesús está en los cielos, el Espíritu Santo está con nosotros. Entonces viene el Espíritu Santo y toma esta facultad dada a la iglesia por Jesús y la reafirma. Y le dice a la iglesia: yo repartiré dones de sanidad y de milagros. La iglesia toda. Pero no lo vamos a negar, que dentro de una congregación hay hombres y mujeres que el Señor los toma de manera individual para que vayan y operen milagros en el nombre de Jesús. ¿Entendió? Ay, pastor, que me encantaría ese don. A mí también. Porque a quién no le gustaría ver que estamos orando y inmediatamente hay un milagro. Yo le voy a contar, para ir finalizando, 2 experiencias de hace mucho tiempo. Yo era pastor en un cantón de Nueva Concepción llamado Los Arracaos. Y había una familia que estaba padeciendo tristeza en otro cantón. Y entonces me invitaron, a que yo tenía en ese momento 17 años, y entonces fui. Y yo cuando vi la escena, hermano, yo sentí un poquito de temor, ¿verdad? En verdad la señora estaba paralizada totalmente en su cama. Tenía mucho tiempo de estar así, ella no caminaba. Y entonces vine yo, me presenté y les dije: vamos a orar. Vamos a orar. Tenía su hija ahí que mandaba, a mí no me gusta usar una palabra que hasta los creyentes también usan, pero unos mensajes no muy buenos. Ya se ubicó en qué palabra iba a decir, ¿verdad? Mejor no la digo. Yo sentí el rechazo y la mirada que ya está entendiendo qué palabra iba a decir, ¿verdad? La mirada que me estaba haciendo, pero era una mirada terrible. Y sentía yo como que me dominaba esa mirada.
Pero tomé posición, empecé a orar. Y cuando terminé de orar, le dije a la señora, levántese. Y la señora cuando estaba orando mostró, hermano, un rostro con expectativa, ¿verdad? Y yo le dije, muévase y levántese. Empecé a ver que la señora empezó a hacer movimiento. Y esta susodicha ahí está enferma, no se puede levantar y si algo le pasa lo responsabilizo a usted. Hermano, cállese, le dije yo. Así como puedo callar a algunos. Cállese, le dije. La señora se sentó. Movió los... Hizo el esfuerzo. Y se paró. ¿Lo dijo? Pastor, me dijo en ese cantón, mi niño tiene granos, así le llamamos a eso para decirlo en nuestro lenguaje, ¿verdad? Ore por él, me dijo. Mire, me dijo, tiernos los granos. Bueno, vamos a orarle. Y oré. Y después le hizo ella así, secos los granos. Hermano. Ay, pero pastor está contando algo pasado. ¿Y aquí qué le pasa? Es que no soy yo, hermano. Y a veces la incredulidad, dice la Biblia, que por la incredulidad del pueblo el Señor no pudo hacer milagros en tal parte. Si hay incredulidad, no hay presencia. Si hay incredulidad, no hay respuesta. Debemos de creer. Y este día puede ser un buen día para nosotros hoy. Muchas gracias por haber estado siguiéndonos en las diferentes plataformas digitales donde transmitimos. Ha sido un precioso momento el servicio que hemos celebrado delante del Señor, edificando la vida de cada uno de nosotros. Y este es un momento muy importante. Deseo invitarles a que abran su corazón y reciban al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Si está de acuerdo con hacerlo, repita esta oración después de mí. Señor, te entrego mi vida a esta hora. Reconozco que soy pecador y que solamente en ti encontraré el perdón. Lávame con tu sangre en este mismo momento y conforme a tu palabra, escríbeme en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hizo esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Es importante que busque una iglesia donde congregarse para poder crecer en su vida espiritual. Desde luego, les ofrezco la iglesia que yo presido, Templo Cristiano de las Asambleas de Dios. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga.